Bendiciones, amada iglesia. Vamos a reunirnos ahí donde estemos, en tu hogar, en tu trabajo, con un corazón inclinado, rendido ante el Señor. Es tiempo de comenzar a agradecerle, a reconocer su mano en medio de todo este tiempo y levantar nuestra voz, no por emocionalismo, no por experiencia de la grandeza, sino por la misericordia de Dios, que todo este tiempo nos ha cuidado, nos ha levantado una y otra vez. Gracias, Señor, le damos en este tiempo que nos da para buscar tu rostro. Te adoramos y te levantamos en esta hora, en el altar que tenemos en nuestros corazones. Si quizás sientes que se te hace pesado entrar a un momento sublime con el Señor, tienes que recordarte que Él pagó el precio para que tengas un lugar a su lado. Eres el hijo que Él rescató. Donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Señor, al lugar santo donde tú habitas, donde los íntimos se encuentran cara a cara contigo, donde podemos llegar tal cual como estamos, sin fingir nada, sin apariencias, a decirte que realmente te necesitamos en estas horas, Señor. Conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia
Basta que inundes mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. Sé el centro en esta hora, Señor. A todos donde están allí en sus lugares, entrónalo, entrona al Señor en tu corazón. Sé el centro, sé el centro, tu presencia me envuelve. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Señor. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida eres tú. El centro de mi vida eres tú. Tú eres el centro. Entrónate, oh Espíritu Santo, y de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser. Hoy te entregamos nuestras vidas, Señor. Te entregamos todo nuestro ser. Nuevamente te decimos, entrónate. Sé el principio y el fin de nuestro ser. Cristo, oh
centro de todo eres Jesús. Bendiciones, amada iglesia. Damos gloria a Dios por el tiempo de alabanza, de rendir nuestro corazón, de llegar a ese lado sensible que nos hace falta muchas veces y entregar las cargas, ¿no? De permanecer allí, buscando a Dios, buscando su presencia. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están observando ahí en su casa, en su trabajo, y que podamos tener un tiempo para compartir una palabra interesante, para aprender, para quizás compararnos, vernos a través de la palabra cómo estamos. El mensaje de hoy pretende llegar a lo profundo de nuestros corazones y allí cara a cara con el Señor ser realmente genuinos y sinceros, como estamos, como Él desea que estemos. Lo he titulado, habían varios títulos, pero este fue el que realmente tocó mi corazón. ¿Seré yo maestro? La pregunta que le hizo Judas a Jesucristo cuando Él declaró en la institución de la Santa Cena y dijo, uno de ustedes me va a negar. Los discípulos comenzaron a preguntar entre sí, ¿seré yo maestro? ¿No? Dice la palabra de Dios, vamos a mirar rápidamente y luego vamos a orar para que el Espíritu Santo nos muestre. Mateo 26, versículo 20 dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 discípulos, Jesucristo, ¿verdad? Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿seré yo maestro? Cada uno, dice Mateo, que le preguntó, ¿seré yo maestro? Y bueno, más adelantito en el versículo 24, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado, es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿seré yo maestro? Espíritu Santo, hoy queremos abrir nuestro corazón con sinceridad. Y queremos entregártelo en tus manos, entendiendo que usted lo va a cuidar, nos va a mostrar qué está sucediendo dentro de nosotros. Le pedimos que nos haga entender esta palabra y sea propicio a nuestra vida y podamos ser transformados en una tierra fértil que podemos dar fruto y tu palabra permanecer allí por siempre. Bueno, voy a invitarte a que tomes tu Biblia allí donde está. Entonces, esta fue la pregunta que Judas le hizo a Jesucristo, también todos los discípulos. Usted y yo, como discípulos de Jesucristo, un día vamos a estar frente a frente con Él y vamos a tener que hablar muchas cosas. Pero mire, era un hecho, que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. No fue como una advertencia, ¿sabe qué? Tienen que orar un poco más y por allí ya no me entregan, ¿no? Él fue realmente conciso al decir, uno de ustedes me va a entregar. Entonces, tenemos claro que Jesús sabe, Él conoce los hechos y lo que ha de suceder. Más aún en la gloria suprema en la que Él está, entiende todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer. Bueno, era un hecho, ¿no? Que Jesús sabía. Hubo un tiempo, creo que fue en el monte de Getsemaní, donde les dijo, ¿sabe qué? Oren para que no sean tentados. Ahí sí había una condicionante, ¿no? ¿Por qué cayó en tentación? Bueno, quizás no oró. Bueno, en este caso no era así. Jesús realmente estableció, esto va a suceder y punto, ¿no? Y entonces quiero compartirles una palabra en la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro saluda, ¿no? Y dice así, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. El verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Primera de Pedro explica algo, una palabra especial que se llama presciencia. ¿Sabe? Yo mucho me he preguntado, ¿Judas realmente fue creado por Dios para ese momento? No tenía escapatoria. ¿Será que existe una predestinación a ese punto? No sé si usted se ha preguntado eso, yo sí, y muchas otras cosas más. Es como, ¿será que así es la justicia de Dios? No nos queda más que aceptar las cosas que sucedan. Y bueno, resulta que la palabra se responde solita, ¿no? Y vamos a mirarlo. Dice que la presciencia de Dios. Elegidos como según la presciencia. La presciencia es el conocimiento que Dios tiene de algo antes de que eso suceda, ¿no? Es decir, Dios sabía cómo iba a ser Judas, cómo íbamos a ser nosotros. Está en su entendimiento de antemano de todas las cosas, por eso Él es Dios, ¿no? La presciencia. Y mire cómo dice más adelante. La presencia de Dios en santificación del Espíritu Santo. Entonces, luego dice para la obediencia, ¿no? Para la obediencia, para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Yo entendí aquí una cosa. Vamos a parafrasear este versículo. ¿Cómo yo puedo ser elegido? ¿Verdad? Yo me imagino a Dios en un escenario y nos evalúa y dice: ¿qué pasaría si yo introduzco mi espíritu en ellos? Entonces, descubriría que ellos comenzarían a santificarse y en consecuencia podrán obedecer. Y ellos que obedecen, entonces podrán, por la fe, sustentar una salvación. Entonces podríamos decir, Dios, al ver que vale la pena introducir su espíritu en nosotros, envía a Jesucristo para, por su sangre, darle un sentido a nuestra vida, justificándola, ¿no? Dando realmente el pago por nuestro pecado. Entonces vemos una cosa: santificados para obedecer, sabiendo Dios cómo seríamos si el Espíritu Santo habita en nosotros, seríamos obedientes. Entonces Él dice, bueno, hay que cubrirlos con la sangre a ellos, y así podríamos ser elegidos. Esto me enseña algo, que no es que Dios predestina a las personas, sino que Él sabe de antemano cómo seríamos, cómo vamos a actuar, y por esa razón Él puede declarar qué cosas van a suceder. Esto es el versículo que me hizo entender que Judas sí tenía elección. Mire, Dios mira este momento, ¿no? Como hemos dicho, y hemos sido elegidos según cómo nosotros recibimos la presencia de Dios, cómo recibimos por fe al Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un versículo especial que me gusta mucho. En el verso 3 dice que hay una herencia, en el versículo 4, incontaminada, incorruptible, una salvación maravillosa, una eternidad que está reservada. Y yo me imagino cuando uno hace una llamada y entonces decimos, hola, sí, ¿verdad? ¿Quieres salir con tu esposa? Y quiero reservar para mañana a las 8 de la noche la mejor mesa allí en el balcón, en la zona VIP. Y hace su reserva, queda eso ahí escrito, pero eso no garantiza que usted vaya a asistir, ¿verdad? Solo es una reserva, ¿no? Está reservado. Asimismo, Dios intenta explicarnos, la eternidad está reservada, en otras palabras, para todos aquellos que han decidido por la fe recibir al Espíritu Santo y en santificación ser obedientes. Y así entonces nosotros seríamos considerados como elegidos, no es predestinación. En todo este contexto, en el versículo 5, nuestra única intervención es la fe, creer, para que esto realmente suceda. Por la fe
seríamos justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a ser elegidos si no creemos? Hay un versículo que explica que Judas no creía. Él tenía otras cosas por dentro. Santificados en obediencia. Entonces, en el Evangelio no existe la predestinación. Existe la presencia de Dios para ser elegido mediante la fe, para ser santificados mediante el Espíritu Santo, para obedecer. Entonces, no perderemos la salvación reservada desde la fundación de la eternidad, porque el poder de Dios se manifiesta para guardarnos y que no la perdamos. Entonces, mire, aquí es donde yo estaba redactando y llega a mi mente una pregunta diciendo, a ver, como si alguien me dijera, a ver, querido hermano, pastor, no sé, conozco una persona. Esta persona tiene hijos, no se han casado, ellos viven, realmente ellos van a la iglesia, están procurando hacer algo en su vida. Ellos realmente son elegidos. ¿Y cuántos otros casos que usted dentro de sí mismo puede evaluar? Y les voy a compartir algo. Yo me acuerdo de una amiga, un tiempo hablamos, ella sentía dentro de sí una lucha con una atracción hacia personas de su mismo género. Es un tema sensible, delicado. Y llegamos a una conclusión, porque ella quiere agradar a Dios, como todos nosotros queremos agradar a Dios. ¿Y sabe a qué conclusión hemos llegado? Yo puedo estar luchando toda mi vida contra algo, pero no me rindo a ese impulso, ni me entrego a las pasiones que eso me provoca. Y en cierto momento el Señor nos va a fortalecer. Mientras usted y yo no transgredamos estos límites, aunque la lucha esté ahí fuerte, usted sigue estando elegidos. Yo no le puedo dar mucha esperanza a esta persona que teniendo hijos está en concubinato, en unión libre, y la palabra nos está hablando claramente de la obediencia, santificados por el Espíritu Santo para poder obedecer. Podríamos decir entonces que la santidad, para no hacerlo muy místico, es una capacidad que Dios nos da para poder obedecerle. Así de sencillo. ¿Cómo saber si estamos santificados por Dios? Porque hay en nuestra vida la fortaleza para no rendirnos, para seguir adelante. No significa que no vamos a tener la prueba ni la tentación, sino que vamos a encontrar en su presencia la victoria, cada día mejorando y creciendo, no volviendo atrás. Y bueno, la prédica de hoy es abrir nuestro corazón con sinceridad y hablar con el Padre, con Jesucristo. ¿Seré yo maestro?, dijo Judas. Bueno, ¿por qué Judas negó a Jesús vendiéndolo, no? Vamos a estudiar un poco su vida, la vida de Judas, para entender por qué Judas, bueno, él canceló su reservación prácticamente. Usted y yo estamos con una reservación. Cuidado que no la cancelemos, ¿verdad? Juan 12, del 1 al 6, vamos a leer. Evangelio según Juan, capítulo 12. Con este frío me cuesta mover las páginas. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Recuerda esa historia, ¿no? De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué dijo? ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero él no dijo esto porque quería cuidar a los pobres, sino porque él, teniendo la bolsa, sustraía lo que había en ella. Bueno, yo me puse a pensar en esto. Él tenía una bolsa, él era el encargado de la administración de Jesucristo, ¿no? Mire cuánta confianza tenía Judas. Y bueno, dice que Judas era ladrón, ¿no? Pero ¿qué robaba él? ¿Qué era lo que él se robaba? Ningún discípulo sospechaba que él robaba.
Jesús sabía, él entendía lo que hacía. Y yo entendí que Judas, él robaba los diezmos. Él le recibía el dinero y él tenía como parte de su responsabilidad tomar lo que correspondía para llevar al templo, y él lo llevaba, entre muchas comillas. Ese dinero jamás llegaba al templo. Él se lo guardaba allí. Lo demás, todos los números cuadraban perfectamente porque él no tocaba realmente la administración fuerte, ¿no? Lo que era evidente tenía que estar ahí. Entonces, por cada cosa, el diezmo a su bolsillito. Y bueno, usted podrá pensar, ¿realmente esto es así? Él se robaba el diezmo. Y mire, yo me di cuenta de una cosa. Resulta que este perfume costaba 300 denarios, ¿no? Unas monedas de plata que representaban el salario de un día. Cada moneda es el jornal, ¿no? ¿Y sabe usted por cuántas piezas vendió Judas al Señor? Sí sabe, ¿no? Dice en Marcos 14:5 que el perfume que valía 300 denarios, y Jesús fue vendido, dice que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Cuál es el diezmo de 300? Sus 30 piezas, ¿no? Ahí yo entendí que Judas sustraía el precio del diezmo. Y Jesús, bueno, en este caso no pudo ver ese dinero, pero Judas le robó el precio del diezmo, de la vida misma de Jesucristo. Judas le robó la vida de Jesús. Esto tenía que pasar, no nos olvidemos. Pero quiero ir más allá. Esto tocó mucho mi vida, porque 30 denarios, según su peso en plata, hermano querido, son entre 60 a 300 dólares. Jesucristo fue vendido por la absurda cantidad de 60 dólares. El precio de Dios se lo puso a un hombre. Y Dios nos puso a nosotros el precio de su Hijo, querido hermano. Judas quedó tan resentido con lo que Jesucristo hizo, que a la final se quedó con el dinero que necesitaba para sus cosas, no sé qué era, y lo sustrajo de la vida de Jesucristo. Judas fue casi elegido, como hemos leído. Casi, le voy a mostrar por qué. Miren Mateo 27:3. Usted no conocía a Judas tan profundo. 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, en su mente él se sentía condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas se arrepintió, querido hermano, y dio el paso más importante. Por el peso de la condena que él sentía, él fue capaz de doblar su vida, de romperse y arrepentirse. Yo no sé si usted sabía que Judas se arrepintió. El peso de negar a Jesús y venderlo y traicionarlo es muy fuerte, pero él pudo encontrar arrepentimiento. Sin embargo, las cosas no le fueron muy bien a la final, porque dice que él luego se suicida, ¿no? Hasta ahí llegó su vida. Ahí faltó un paso importante. Entonces Judas fue destinado a entregar a Jesús. Él era entregado entonces. Mire, vamos a evaluar qué le pasó a Judas. ¿Usted cree que Dios lo creó así, traidor, y dijo, no, este va a ser? Mire, yo entendí una cosa. Si Judas hacía las cosas bien, el enemigo iba a usar a cualquier otro para entregar a Jesús. Pero en este caso sucedió con Judas por una razón. Vamos a leer Romanos, porque Dios no es injusto para crear a alguien para un propósito de destrucción y además dejar que se suicide y que se pierda una eternidad en el infierno. No es así como Dios obra, porque yo muchas veces me pregunté, ¿por qué hiciste esto? Dios mío, no entiendo. Entonces no fue Jesús el único sacrificado, sino también fue Judas, un hombre. Qué gloria tiene un hombre en todo eso, ¿no? Romanos 1:28 dice así: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire bien,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestadas de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, ¿vio? Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidas, contiendas, engaños y malignidades. Judas tenía algo en su corazón que era la avaricia, y él no tomó en cuenta a Dios. Dice que Dios lo entrega al que no lo toma en cuenta a una mente reprobada. Entonces, otra vez yo me hice una pregunta. ¿Cómo es esto? Entonces, Dios, tú nos entregas y que nos perdamos. Necesito entender esto con claridad, porque no estoy viendo el corazón de Dios amoroso acá. ¿O sí? ¿Sabe qué entendí? Dios no puede evitar que nuestra mente se corrompa si no lo tenemos en cuenta a Él y al Espíritu Santo. Evidentemente nos vamos a corromper. Estamos sin límites en la maldad. Y eso fue lo que le pasó a Judas por no tener en cuenta a Jesucristo. Entonces, que a nosotros es mediante el Espíritu Santo la santificación. Para la obediencia, lo acabamos de leer. Santificados en el Espíritu Santo para obediencia. Y entonces me vino otra pregunta. Yo me pregunto muchas cosas. Y dice, bueno, pero en esa época no estaba el Espíritu Santo como ahora está con nosotros. Y entonces estaba Judas expuesto simplemente. Yo le cuento una cosa. Judas estaba con Jesucristo. Es decir, Jesucristo era para Judas como el Espíritu Santo hoy es para nosotros. El Espíritu Santo es el único medio para ser elegido, el único medio para ser obedientes, el único medio para ser protegidos. Y Judas no tuvo en cuenta a Jesucristo. Esa es la razón. Dios no lo entregó a una mente corrompida. Él, fuera de Dios, se corrompió solito y fue el mejor vaso para entregar a Jesucristo. Pero Judas estaba dentro de la misma promesa, que él podía ser elegido por la presencia de Dios si él por su fe recibía a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Dios no es injusto. Así que la oportunidad de ser elegidos es para todos. Tú no fuiste creado para estar allí postrado, derrotado, sucio espiritualmente, sintiéndote, como dijo él, condenado, destruido, ¿no? Como desplazado. Ya no, yo fui creado así, Dios me creó así. No, querido hermano, usted tiene la opción hoy de tomar en cuenta a Dios y seguirlo para ser santificado y conseguir la capacidad gloriosa en Jesucristo de ser obedientes. Hay que darle gloria a Dios por esto. Vamos a recrear una escena hoy. Entonces ya está teniendo forma de lo que está sucediendo. Los discípulos estaban esparcidos, ¿verdad? Porque ya aprendieron a Jesús, todos se disiparon. Pedro negó a Cristo, Judas lo vendió, Judas se escapó, se arrepintió, se suicidó, ¿no? Los discípulos, yo me imagino, me encuentro a Judas siendo yo cualquier discípulo y no tengo cara de muy amigo que diga, ¿no? Yo sí le voy a decir unas cuantas cosas. Lo voy a encarar por lo menos. Pero ¿sabe algo? Aunque Judas no estaba en condición de ser amigo de los discípulos, Jesús ya le había avisado a ellos, a los discípulos, varias veces que Judas lo iba a traicionar. Los discípulos no entendieron, tan consternados estaban de lo que ha sucedido. Entonces aparece Judas arrepentido, pero solo. Ahí faltó algo. Si los discípulos hubieran entendido que Judas iba a pasar por allí por su condición, por su debilidad, entonces ellos hubieran tenido otra forma, otra actitud. Él se sintió condenado, ¿verdad? Resultado de ese peso, se suicida. Los discípulos se enteran, yo me imagino, ¿sabes qué? Se nos fue Judas, se suicidó. Y ahí entre ellos recordando sus 3 años de peregrinación. Esto fue fuerte. Yo no sé cómo se siente usted si su compañero de ministerio ahí en su casa decide por voluntad propia partir y da el gran paso. Yo no sé por qué en todas las prédicas
Señor me toca en este asunto del suicidio. No sé si últimamente las personas, los hijos de Dios están siendo muy envueltas en esto. Yo no pensaba hablar de esto realmente, pero es un tema delicado. Judas estaba solo. Yo quiero decirte, hermano, que tú no estás solo hoy. Ahí está Jesucristo acá y te voy a mostrar en qué forma vino Jesucristo a hablar contigo, a buscarte, a darte una esperanza. Mire, así que vamos a mirar algo. Los discípulos dijeron, ya se nos fue Judas, ¿quién nos queda? Nos queda en una condición similar. Pues Pedro. Dice la palabra que Pedro, al negar a Jesús, llora amargamente. ¿Usted ha llorado con amargura alguna vez? Bueno, así lloró Pedro. Y si no lo ha hecho, que Dios le libre y le guarde en su vida para no pasar por dificultades tan profundas, mi hermano. Que Dios nos ampare. Pedro estaba también en un proceso similar. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21. Es que estas dos personas me parece que tenían algo muy en común. Los dos se sentían condenados, amargados y arrepentidos. Yo no he visto un ladrón llorar amargamente, al menos que esté arrepentido. Igual Pedro, ¿por qué va a llorar con amargura? Dios quebró su vida en ese momento. Juan capítulo 21, versículo 2. Ajá, ya llegó. 21. Esto es después de la resurrección. Estaban juntos, ¿cómo estaban? Juntitos, ¿no? Simón Pedro, ahí está. Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros vamos contigo. Los discípulos entendieron algo. No se nos ocurra dejar a Pedro solo. Vamos a pescar contigo, Pedro. No hay problema. Fueron, entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Son como 90 metros, 200 codos. Aquí pasó algo especial. Estaban juntos, versículo 21. Judas no tuvo eso. Él estaba solo. Los discípulos no llegaron a entender que el propósito de Judas, aunque era entregarle, él se iba a arrepentir. Había esperanza para Judas, pero él se quedó solo. Porque nosotros como humanos no entendemos propósitos de Dios. Porque son muy altos, muy elevados para nosotros y actuamos de forma equivocada. Voy a pescar, versículo 3. Volviendo Pedro a la vida de donde Jesús lo sacó. Cuando una persona niega a Jesús, ¿qué es lo primero que dice? Voy a volver a mi otra vida. Cuando usted y yo hacemos cosas que realmente no nos convenía porque no tuvimos en cuenta a Dios, nuestra mente se disparó a hacer su deleite. Entonces abrimos los ojos, podemos llorar y todo y decimos, voy a volver. Tú que estás allí pensando ahora mismo, vuelvo atrás, voy a volver. Estás en el punto donde Pedro se encontraba en este momento. Dios lo llama a Pedro cuando era pescador y le dice, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Entonces Pedro niega a Jesús y ¿a dónde vuelve? Allí, a la playa, a pescar, de donde Jesucristo ya le había sacado. Desechó el propósito y volvió al principio, donde no tenía realmente productividad ni sentido en su vida más que pescar para vender, comer y dormir. Ya está. Ellos eran indoctos, incluso no tenían estudios. Se maravillaban cuando hablaban llenos del Espíritu.
Toda esa gloria, toda esa maravilla que Jesús le mostró, lo desechó Pedro. Volvió atrás. Así de pesado es la carga espiritual cuando negamos a Jesucristo. Versículo 4, Jesús se presenta en la playa, ¿no? Se presentó ahí en la orilla. Jesucristo fue el que buscó a Pedro, no Pedro a Jesucristo. Yo no sé cómo estás hoy, cómo tú crees que estás, pero ahí está Jesucristo en la orilla, así haciéndote señas. Y no solamente te está haciendo señas. Aquí me gusta algo, el versículo 5 le dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? No le dijo: a ver, queridos negadores, traidores. Él les seguía considerando hijitos. En esa condición donde tú estás intentando volver atrás como Pedro, Jesucristo te dice hoy: hijito, ven aquí. Él recorre hasta tu orilla y te invita: hijito. Ellos nunca perdieron la condición de hijo ante los ojos de Jesucristo. Mira, el diablo puede estar ahí, ya él no es tu hijo, ya él falló, ya él pecó. Pero Jesucristo le dice: ese es mi hijito, tú estás equivocado. Versículo 6, ahí sucede un milagro. Jesucristo le dice: ¿sabes qué? Tiren la red al otro lado. Y sucede que la red se llena como la primera vez que Jesús buscó a Pedro. Esto significa algo tremendo. Jesús lo llama, se llena la red. Él queda tan sorprendido que deja todo y va y sigue a Jesús. Jesús lo vuelve a buscar y le hace el mismo milagro, el mismo milagro. Eso significa una cosa: lo que tú crees que perdiste porque pecaste, caíste, estás en unión libre, declaraste cosas raras, te metiste a complicaciones espirituales. Tú estás condenado en tu corazón, sientes como Judas, sientes como Pedro, lo negaste demasiado a Cristo. Jesucristo, ¿sabes qué te dice? Todas las cosas maravillosas que te di al principio, nada de eso está perdido. Claro, uno piensa que uno vuelve a los caminos y bueno, ya somos salvos otra vez, pero estamos en la banca, ya no vamos a participar ahí en primera fila con todo el equipo. Por lo menos llegamos al cielo, ¿no? Eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses. Si tú eras líder, pastor, cantabas hermoso, tenías entendimientos de cosas, mira, una estrella especial ahí en tu vida que tú sabes qué es, y algo se apagó en ti. El enemigo te va a hacer pensar que eso no va a volver, que por lo menos arrastrando vas a poder entrar al cielo. Eso es falso, porque Pedro recibe las mismas señales que la primera vez que Jesús le llamó. Sal de ese estado en tu mente y escucha y mira cómo es el corazón de Jesucristo. Tú podrás entonces pensar que pecaste, que ya eso se fue. Jesús te dice: no, para ti el mismo milagro está. Versículo 7, Juan le hace entender a Pedro: Pedro, es Jesucristo. Hace falta mucho Juan en este tiempo, querido hermano. Quizás yo puedo ser un Juan para ti y decirte: Jesús está en la orilla buscándote. Te considera su hijo todavía. ¿Cuántas personas tú conoces? Tú dices: no, este mensaje no es para mí porque yo estoy muy bien. Yo, gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya, estoy firme como en la roca eterna de la salvación. Pero ¿sabes qué? Tú puedes ser como Juan, que conoces a muchos Pedro, y hacerle entender que Jesucristo está a la orilla. ¿Cuándo vas a abrir tu boca? Aquí yo entendí una cosa. Juan le hace entender a Pedro. Pedro entonces se viste de nuevo. Y yo me he preguntado: ¿a quién se le ocurre pescar desnudo? ¿Ah? Ese mar es frío. Yo me he bañado en el mar y es frío, frío, frío. Así está el sol fuerte, ese mar es frío. Claro, pero usted dirá: sí, porque el peso de la ropa se puede hundir y tal. No, yo le voy a decir una cosa. Cuando Jesús llama a Pedro, él se viste y nada 90 metros hasta la orilla con su ropita puesta y él no se hundió. Yo estoy pensando aquí una cosa. Ellos estuvieron toda la noche pescando y Pedro dijo: cuando estos se duerman, yo me voy a enredar en esas redes y voy a amanecer muerto.
Eso es lo que yo quiero hacer. Nadie me saca a mí de la cabeza que Pedro estaba planificando algo semejante, porque el peso de negar a Jesús es muy fuerte y usted y yo lo sabemos. Pedro entonces se desnuda para pescar. No tiene sentido. Algunas versiones dicen que estaba más o menos desnudo. No, él estaba desnudo, despojado de todo. Pero esto significa algo. La desnudez representa vergüenza. Como Adán y Eva dijeron, estamos desnudos. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Le dijo el Padre a Adán y Eva. ¿Cómo entendiste que estás en vergüenza? Así Pedro, cuando se da cuenta que Jesús está en la orilla, se ciñe otra vez, se sacude esa vergüenza que nos atrapa, que nos deja allí como paralizados. Y no, ya no voy a orar porque tengo mucha vergüenza para entrar a la gloria de Dios. No, hermano querido, Jesús está en la orilla. Y claro, tienes que nadar 90 metros. ¿Sabe qué? 90 metros, familia, representa algo de esfuerzo, de valor que tienes que dejar para poder volver con Cristo. Ahí están tus 90 metros. Tienes que dejar negocios, tienes que dejar amistades, tienes que dejar relaciones realmente en contra de la palabra. Estás adulterando, estás fornicando, estás en unión libre, estás realmente en desobediencia, hermano. Nada tus 90 metros, porque esos $60 que vale la sangre de Cristo merecen que usted y yo nademos todo lo que haga falta y entreguemos todo lo que sea necesario. Pedro se viste, se encuentra con Pedro, cambia el escenario y sucede algo. Empieza una charla entre Jesús y Pedro, ¿no? Y Jesús le dice, Pedrito, ven acá, vamos a hablar. ¿Tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes, yo te amo. Se lo dice segunda vez. 3 veces el Señor se lo pregunta. Pedro se entristece y le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y yo entendí una cosa. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesucristo? 3 veces, ¿no? Por cada vez que que Pedro negó a Jesús, Jesús le provocó a Pedro decirle un te amo. ¿Me estás entendiendo? Dios sustituyó la negación de Pedro por el amor de Pedro. Hoy Dios te vuelve a preguntar, ¿tú me amas, hijito? Como diciendo, ¿sabe qué? Comencemos otra vez. Dejemos esto. Tan solo dime que me amas. Que volvamos a tomar de la mano y sigamos el camino. No perdamos más tiempo. Yo siento un corazón de padre. Entonces Jesús sustituye cada negación de Pedro por un te amo de Pedro. ¿Cuántas veces le vas a decir hoy a Jesús que lo amas? Las que te haga falta, querido hermano. Pero ya es tiempo de que tú vuelvas a estar en las manos de Dios. Ahora sí, elegidos por la presencia de que usted le iba a recibir al Espíritu Santo para en santificación ser obediente. Y entonces el poder de Dios te guardará, dice, para que esta salvación sea para ti por toda la eternidad. Empezamos de nuevo. Los discípulos no entendieron que Judas tenía un peso mayor. Lo dejaron solo. Judas se arrepintió. Ahí había que cuidarlo para que no se pierda esa vida. Como hicieron con Pedro. Había muchos discípulos con Pedro, pescando, lo que sea. Aunque ellos fueron avisados 3 veces por Jesús, quizás más. Lo dice en Juan 6:64, en Juan 13:11, en Mateo 20:24 que hemos leído. Es como si Jesús te dijera, ¿sabe qué? Él me va a negar. Es como si Jesús te dijera, ¿sabe qué? Yo sabía que tú ibas a fallar en esto y en esto. Lo sabía. Jesús lo sabía. Quiero invitarte a que oremos. Vamos a abrir nuestro corazón, porque Cristo llegó a la orilla de nuestras vidas. Volvamos a decirle a Jesucristo, yo te amo. Jesucristo, voy a nadar lo que haga falta. Yo voy a darte mi vida. Yo te voy a dar
así como tú diste tu vida, yo te voy a dar con todo mi esfuerzo, con la ayuda de tu Espíritu, lo que a ti te haga falta para que yo permanezca elegido y que tú no hayas padecido en vano y mi vida se pierda. Querido Dios, te damos gracias porque Jesucristo pagó un precio, $60 para algunos, para ti, el valor de tu Hijo amado, Señor. Hoy queremos recibir ese poder de restitución, de santificación, de ser realmente redimidos. Una vez más, volvemos a decirte, Señor Jesucristo, te amamos. No es en vano lo que has hecho. Te pedimos perdón de todo nuestro corazón por las condiciones a las cuales yo fui entrando y entrando, porque cuando no te tuve en cuenta, mi mente se amplió en la maldad hasta yo caer en un hoyo profundo. Hoy renuncio, tú vas a decir así, yo renuncio en el nombre de Jesús al peso de la condena, como hizo Judas, que se sentía condenado. Yo renuncio a ese peso de la condena. Y hoy mi vida tiene el valor de tu vida, el valor que tú le has dado. Y hoy te digo, Jesucristo, volvamos a empezar. Y donde dejamos las cosas, sigamos y partamos adelante dentro de tu propósito. Elegidos, santificados para obediencia en el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Que el Señor te bendiga, que el Señor guarde tu vida y tu casa. Y nuevamente declaramos allí que en tu hogar la paz del Señor sea derramada. Eso, y todos decimos en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.